Era una noche fresca y estrellada cuando finalmente llegué a mi nuevo apartamento en la Ciudad de México. Con solo 20 años, había logrado mudarme solo, un sueño que había alimentado desde que era adolescente. La emoción me invadía mientras abría la puerta de mi nuevo hogar. La primera cosa que noté fue la vista, un paisaje urbano que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, iluminado por luces parpadeantes que parecían estrellas caídas del cielo. Increíble, susurré para mí mismo, sintiendo que todo el esfuerzo valía la pena. Al entrar, el olor a pintura fresca me recibió, mezclándose con un ligero aroma a madera. Las paredes estaban vacías, listas para ser llenadas con recuerdos y momentos. Me tomé un momento para respirar hondo y disfrutar del silencio, un lujo que no había tenido en casa de mis padres. Es hora de empezar de nuevo, pensé mientras me movía por el pequeño espacio, imaginando cómo lo decoraría. Después de desempacar algunas cajas, decidí que era el momento de explorar el edificio. La curiosidad me llevó a abrir la puerta y salir al pasillo. Las luces del corredor parpadeaban intermitentemente, creando una atmósfera un tanto misteriosa. Me sentí como si estuviera en una película de suspense, pero eso solo aumentó mi entusiasmo. Mientras caminaba, noté a un hombre anciano parado frente a mi puerta. Tenía una apariencia peculiar, con un abrigo largo y canoso que parecía haber visto mejores días. Cuando nuestras miradas se encontraron, él se apartó rápidamente, como si hubiera sido atrapado en un acto indebido. «Hola», intenté llamarlo, pero él apenas giró la cabeza y desapareció por el final del pasillo. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero lo atribuí a la emoción de estar en un lugar nuevo y desconocido. Decidí no pensar en el extraño y continué explorando los alrededores del edificio. A medida que pasaba el tiempo, sentí que la noche se cerraba y decidí regresar a mi apartamento. Una vez dentro, la sensación de seguridad se desvaneció un poco cuando el silencio se hizo más profundo. La oscuridad parecía engullirme, y aunque había dejado las luces encendidas, algo me inquietaba. Esa noche, mientras intentaba dormir, una serie de ruidos me sacaron de mi letargo. Era un sonido sutil, pero persistente, como si algo estuviera rascando o golpeando de forma tenue. «Es solo mi imaginación», me repetía, intentando calmarme. Pero las sombras en las esquinas del cuarto parecían moverse, y cada crujido del edificio resonaba en mi mente. Me levanté de la cama y fui hacia la puerta. La toqué suavemente, asegurándome de que estuviera bien cerrada. «Todo está bien, no hay de qué preocuparse», murmuré. Pero la inquietud persistía. Decidí que lo mejor sería distraerme, así que volví a la cama, pero el sueño no llegaba. Los ruidos continuaban, y mi mente comenzaba a jugarme trucos. Mientras me debatía entre el sueño y la vigilia, escuché un golpe más fuerte, seguido de un susurro que parecía venir del pasillo. «¿Carlos?», alguien murmuró, pero no reconocí la voz. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Me quedé inmóvil, con la respiración contenida, preguntándome si realmente había escuchado algo o si todo era producto de mi mente inquieta. «No puede ser», pensé. Los minutos se convirtieron en horas mientras el sonido persistía. Una mezcla de inquietud y curiosidad comenzaba a consumir mi mente. Mi nuevo hogar, que antes había sido un refugio, ahora se sentía como una trampa. ¿Quién era aquel hombre anciano? ¿Era un aviso o una advertencia? La noche se tornó interminable, y con cada susurro y sombra, la ansiedad creció, dejándome con más preguntas que respuestas. La noche anterior había sido inquietante. Cuando desperté, aún sentía la opresión en mi pecho, como si un peso invisible me hubiera mantenido despierto. Los ruidos extraños que había escuchado
resonaban en mi mente y no podía sacudirme la sensación de que algo no estaba bien en el edificio. Me levanté de la cama, aún adormilado, y caminé hacia la puerta. La cerradura estaba firme, pero no podía evitar preguntarme qué pasaría si no hubiera estado allí. Con un nudo en la garganta, decidí que era hora de investigar. Al abrir la puerta, el pasillo se extendía ante mí, vacío y silencioso. Me asomé con cautela, como si el simple acto de cruzar el umbral pudiera invocar al intruso. A medida que me aventuraba hacia la escalera, noté que las luces parpadeaban ligeramente, lo que solo aumentaba mi inquietud. «Carlos, no puedes vivir con miedo», me dije a mí mismo. Pero la voz de la razón se desvanecía ante la realidad de lo que había sucedido. La mañana llegó con un cielo gris y nublado, lo que solo acentuaba mi malestar. Mientras me preparaba un café, escuché voces en el pasillo. Me asomé por la ventana y vi a 2 policías conversando con mis vecinos, gesticulando de manera preocupante. Sin poder contener mi curiosidad, decidí salir y unirme a la conversación. Un vecino, un hombre de mediana edad, con una expresión de preocupación grabada en su rostro, se volvió hacia mí. «¿Has escuchado lo que ha pasado?», preguntó, su voz temblando ligeramente. «No. ¿Qué sucedió?», respondí, tratando de sonar despreocupado, aunque mi corazón latía con fuerza. «Robo. 2 apartamentos han sido desvalijados en la última semana», dijo, mirando a su alrededor, como si pudiera ver a los ladrones escondidos. El mundo se detuvo por un momento. Recordé los ruidos de la noche anterior y el hombre extraño frente a mi puerta. La conexión entre estos eventos era inconfundible. Sentí que el aire se me escapaba y un escalofrío recorrió mi columna vertebral. «¿Estás seguro de que están seguros?», pregunté, intentando disimular el pánico que comenzaba a invadirme. «Los policías están haciendo rondas, pero nadie ha visto nada. Es como si los ladrones supieran cómo moverse sin ser vistos», respondió el vecino, su voz llena de frustración. Me alejé de la conversación, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Con cada paso que daba hacia mi apartamento, el nudo en mi estómago se hacía más fuerte. ¿Qué habría pasado si no hubiera cerrado la puerta anoche? ¿Habría sido yo la próxima víctima? La idea me atormentaba. Entré en mi apartamento y me recargué contra la puerta, tomando respiraciones profundas para calmarme. Miré a mi alrededor, buscando algo que me diera una sensación de seguridad. La pequeña sala estaba iluminada por la luz tenue que se filtraba a través de la ventana, pero esa calidez no era suficiente para ahuyentar el frío que se había instalado en mi corazón. Decidí que era hora de actuar. No podía quedarme en un estado de parálisis, así que tomé mi teléfono y llamé a mi mejor amigo, Martín. Necesitaba escuchar una voz familiar, alguien que pudiera darme una perspectiva diferente. «Hola, Carlos. ¿Qué pasa?», dijo Martín, su voz despreocupada, contrastando con mi estado de ansiedad. «Martín, necesito que vengas. Hay algo raro en el edificio y no sé qué hacer», dije, sintiendo que mis palabras salían en un torrente. «¿Raro cómo?», preguntó, su tono cambiando a uno más serio. «Ruidos extraños, un viejo que aparece y desaparece, y ahora 2 robos. No sé si estoy imaginando cosas, pero estoy asustado», confesé, la vulnerabilidad en mi voz evidente. «Voy para allá». «No estás solo en esto», respondió, y esa simple promesa me dio un pequeño respiro. Mientras esperaba a Martín, mis pensamientos giraban en torno a lo que había escuchado. La sensación de peligro era inminente, y aunque intentaba convencerme de que estaba seguro en mi hogar, la verdad era que la incertidumbre se había apoderado de mí. La noche anterior, el viejo que había visto frente a mi puerta ahora parecía más una advertencia que un extraño.
¿Qué estaba tratando de decirme? ¿Y por qué había sentido la necesidad de estar cerca de mí? El tiempo pasó lentamente y cada segundo parecía amplificar mi temor. La mente humana es un lugar aterrador, y en ese momento mi imaginación se convirtió en mi peor enemigo. La noche se había convertido en un manto de sombras, y yo estaba decidido a no dejar que el miedo me consumiera. Después de lo que había escuchado las noches anteriores, la idea de una vigilancia nocturna parecía mi única opción. Con el corazón latiendo con fuerza, armé mi pequeño espacio, colocando una silla cerca de la puerta de mi apartamento, con la ventana abierta para escuchar cualquier ruido que pudiera surgir en el pasillo. La luz tenue de la lámpara iluminaba el cuarto, proyectando sombras que danzaban en las paredes, y aunque intentaba concentrarme, mi mente divagaba en pensamientos oscuros. Me senté, con los ojos bien abiertos, prestando atención a cada crujido del edificio. El silencio era abrumador, pero estaba preparado. Mi mente revivía la imagen del hombre anciano que había encontrado frente a mi puerta. Su mirada penetrante me había dejado inquieto, como si algo en su presencia me advirtiera de un peligro inminente. A medida que el tiempo pasaba, la tensión se acumulaba en mi pecho y las sombras del pasillo parecían cobrar vida. Fue entonces cuando lo vi de nuevo. El anciano, con su cabello canoso y su andar tembloroso, estaba parado en el extremo del corredor. Su figura se recortaba contra la luz de la salida de emergencia, y por un momento el mundo a mi alrededor se detuvo. Estaba mirando directamente hacia mi apartamento. Su mirada era intensa, casi como si intentara comunicarme algo importante. «¿Qué estás haciendo aquí?», pensé, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Decidí no quedarme ahí sentado, así que me levanté lentamente, tratando de no hacer ruido. Me acerqué a la puerta, mi corazón latiendo con fuerza en mis oídos. «¿Por qué me miras así?», murmuré, más para mí mismo que para él. Desde la distancia, él no se movía, su mirada fija en mí. De repente, un sentimiento de incomodidad me invadió. Sin pensar, retrocedí y cerré la puerta con un golpe suave, sintiendo como si una sombra se hubiera deslizado hacia adentro. Me apoyé contra la puerta, respirando profundamente para calmarme. Solo es un anciano. No puede hacerme daño. Intenté convencerme, pero la incomodidad persistía. El susurro de mis pensamientos se volvió cada vez más alarmante. La idea de que podría ser un ladrón o algo peor se instaló en mi mente. Tal vez debería llamar a la policía, pensé, pero la idea de que me tomaran por un paranoico me detuvo. La noche avanzó y cada sonido parecía amplificarse. Escuché el crujido de una puerta en el piso de abajo y el murmullo de voces en el pasillo, lo que me hizo saltar. ¿Qué demonios está pasando en este edificio?, me pregunté en voz alta, sintiendo que la soledad se convertía en una carga pesada. El reloj marcaba la medianoche y la oscuridad se sentía más opresiva que nunca. Finalmente, no pude más. Mi curiosidad me llevó a abrir la puerta un poco, solo lo suficiente para asomarme. El pasillo estaba vacío, pero la sensación de ser observado me seguía. Si ese anciano vuelve a aparecer, ¿qué haré?, pensé, sintiendo un nudo en el estómago. Decidí que no podía quedarme ahí, así que salí por un momento con la intención de dar una vuelta por el edificio. Mientras caminaba por el pasillo, mis pasos resonaban en el silencio. «Carlos, no seas tonto», me dije, intentando no dejar que el miedo me paralizara. Pero entonces volví a ver al anciano, esta vez más cerca, como si estuviera esperando que yo saliera. «Oiga», grité, mi voz resonando, pero él no respondió. Solo me miró. Y por un instante, todo se detuvo nuevamente. «¿Por qué me miras así?», pregunté,
tratando de entender su intención. ¿Necesitas ayuda? Le di un paso hacia adelante, pero él se dio la vuelta lentamente y comenzó a alejarse, perdiéndose en la penumbra del pasillo. Mi corazón latía con fuerza y una sensación de desasosiego se apoderó de mí. Esto es absurdo, pensé, sintiendo que mi mente estaba jugando trucos conmigo. Regresé a mi apartamento sintiendo un frío helado en el aire. Cerré la puerta de un portazo, apoyándome contra ella mientras trataba de calmar mi respiración. La noche aún era joven, pero el miedo había echado raíces en mi corazón. ¿Quién era ese anciano y qué quería de mí? Las preguntas giraban como un torbellino en mi mente, mientras la oscuridad se cernía sobre mí, cada vez más amenazante. La noche se había vuelto más oscura y el silencio que antes parecía acogedor, ahora era opresivo. Me encontraba en mi sofá, los ojos fijos en la puerta de mi apartamento, un sudor frío recorriéndome la espalda. Los ruidos que había estado escuchando se intensificaron, resonando como un eco en el pasillo. Era como si alguien estuviera intentando abrir mi puerta. Me levanté de un salto, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. «Hola», llamé, tratando de que mi voz sonara firme, aunque temblaba de miedo. No hubo respuesta, solo un silencio inquietante. Me acerqué a la puerta, colocando mi oído contra la madera, esperando captar cualquier sonido que me indicara quién o qué estaba del otro lado. Pero solo el murmullo de mi respiración y el latido de mi corazón me acompañaban. Decidí que era hora de llamar a la policía. Mi mano temblaba al marcar el número, pero mi determinación se fortaleció con cada tono que sonaba. «Policía, ¿qué emergencia tiene?», preguntó una voz al otro lado de la línea. «Creo que alguien está intentando entrar a mi apartamento. Escucho ruidos en el pasillo y no sé qué hacer», respondí, mi voz temblando. La operadora me pidió que mantuviera la calma y que permaneciera en el teléfono mientras enviaban a alguien. Mientras esperaba, me senté de nuevo en el sofá, tratando de pensar con claridad. «Esto es solo mi imaginación», repetía para mí. Pero una parte de mí sabía que no era así. No podía sacudirme la sensación de ser observado, de estar en peligro. Finalmente, después de lo que parecieron horas, escuché el sonido de pasos en el pasillo. Mis ojos se abrieron de par en par. «Por favor, que sean ellos», pensé mientras me acercaba a la puerta. Golpes fuertes resonaron y casi me caigo de espanto cuando vi a dos oficiales de policía apareciendo. «¿Está usted bien?», preguntó uno de ellos, un hombre de mediana edad con una mirada preocupada. «Recibimos su llamada». «Sí, solo hay alguien aquí. Estoy seguro de que escuché ruidos. Estaba intentando abrir mi puerta», respondí, sintiéndome un poco tonto por la situación. Los oficiales asintieron y comenzaron a inspeccionar el pasillo. «¿Ha notado algo extraño recientemente?», preguntó el otro, un joven algo nervioso. «Sí, he visto a un hombre mayor merodeando por aquí. Es inquietante. Me siento como si estuviera siendo vigilado», confesé, sintiendo un escalofrío recorrerme. Los policías intercambiaron miradas y el más joven dijo: «Vamos a revisar el edificio. Mantenga la puerta cerrada y no abra hasta que regresemos». Asentí, y mientras se alejaban, la sensación de vulnerabilidad me abrumó. Cerré la puerta con fuerza, escuchando los ecos de sus pasos alejándose. La soledad se apoderó de mí de nuevo. ¿Cómo había llegado a esta situación? Todo lo que quería era disfrutar de mi nuevo hogar, pero el miedo se había apoderado de mí. Pasaron unos minutos que parecieron horas, y cuando finalmente los oficiales regresaron, traían una expresión de desconcierto. «No encontramos a nadie en el edificio», dijo el oficial mayor, frunciendo el ceño. «Pero le aconsejamos que mantenga su puerta bien cerrada y que nos llame de nuevo si escucha algo». «¿Nada?»,
Pregunté, mi voz llena de incredulidad. No, pero le recomendamos que esté alerta. Estos días ha habido reportes de robos en el vecindario. El oficial me miró con seriedad. Asegúrese de que todas sus ventanas y puertas estén aseguradas. Lo haré, respondí, aunque sabía que el miedo había encontrado un hogar en mí. Los policías se despidieron, dejándome solo con mis pensamientos y un creciente sentido de paranoia. Decidí intentar dormir, pero cada pequeño sonido, cada crujido de la casa, me mantenía alerta. A la medianoche, me desperté de un sueño inquietante. La oscuridad era casi palpable, y entonces vi una sombra deslizándose por el pasillo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza nuevamente, y sin pensarlo dos veces, me levanté. No puedo dejar que esto me controle, murmuré para mí mismo. Las palabras resonaban en mi mente mientras me dirigía hacia la puerta. Con un profundo respiro, decidí confrontar lo desconocido. ¿Quién era esa sombra? ¿Era el mismo hombre mayor que había visto antes? Con cada paso que daba hacia la puerta, un torrente de adrenalina recorría mi cuerpo. Si es un intruso, no me dejaré vencer, pensé. Reuní toda mi valentía y al abrir la puerta, me encontré frente a la oscuridad del pasillo, listo para enfrentar lo que sea que estuviera allí. La noche se había vuelto más oscura y el silencio era casi ensordecedor. Me encontraba en el umbral de mi puerta, el corazón latiendo desbocado en mi pecho. La figura del anciano estaba frente a mí, sus ojos perdidos y su rostro surcado por arrugas que hablaban de historias no contadas. ¿Qué quieres?, logré balbucear, sintiendo como el miedo se apoderaba de mí nuevamente. Él murmuró palabras desconexas, casi como un susurro en la brisa. No está seguro. Ellos vienen, deben irse. Su voz temblaba, como si las palabras le costaran esfuerzo. No entendía lo que quería decir, pero había algo en su mirada que me inquietaba, como si supiera más de lo que estaba dispuesto a revelar. ¿Quién viene?, pregunté, intentando mantener la calma. Mi mente corría a 1000 por hora, recordando los robos recientes en el edificio y los misteriosos ruidos que me habían desvelado. ¿Por qué estás aquí? El anciano dio un paso hacia mí, su figura temblorosa proyectándose en la luz tenue del pasillo. Ellos están buscando lo que no deben. Su mirada se desvió, como si viera algo detrás de mí. Tienes que estar alerta, chico. No confíes en ellos. No sabía si debía sentir miedo o compasión por este hombre. ¿Quiénes son ellos? ¿De qué hablas? Traté de presionarlo, sintiendo la desesperación crecer en mi pecho. En ese momento, la puerta del edificio se abrió de golpe y 2 oficiales de policía entraron. ¿Todo bien aquí?, preguntó uno de ellos, con una expresión de preocupación en su rostro. El anciano retrocedió. Su figura encorvada parecía más frágil ante la autoridad de los policías. Él sabe, murmuró, mientras un escalofrío recorría mi espalda. ¿Qué sabe?, inquirió el otro oficial, mientras observaban al anciano con curiosidad. ¿Es usted el hombre que ha estado merodeando por el edificio? El anciano bajó la mirada, como si la culpa lo abrumara. Es un exmorador, explicó uno de los policías al mirar hacia mí. Desapareció hace años. Nadie sabe exactamente qué le pasó. A veces aparece, pero no se queda. Es mejor que se aleje de él. Pero él está tratando de advertirme, respondí, sintiendo que la confusión se apoderaba de mí. Dijo que hay alguien que viene, que no debo confiar en ellos. Los policías intercambiaron miradas. Carlos, escúchame, dijo uno de ellos con firmeza. Podría estar confundido. Su estado mental no es el mejor. No queremos que te metas en problemas. Pero ¿y si tiene razón? ¿Y si hay algo más detrás de esto? Insistí, sintiendo
que mi mundo se desmoronaba. El anciano entonces levantó la mirada, su expresión llena de angustia. «No eres seguro aquí. Ellos te están observando», dijo, su voz resonando en el silencio. «No soy un enemigo. Quiero protegerte». Un silencio pesado se instaló entre nosotros. El anciano parecía tan perdido y vulnerable, mientras que los policías miraban con escepticismo. «Vamos a llevarte a un lugar seguro», dijo uno de los oficiales, intentando tomar el brazo del anciano. «No, no lo toquen», grité, sintiendo que debía protegerlo. «Él no es una amenaza, solo está asustado». «Carlos, por favor». Uno de los policías intentó calmarme, pero mi instinto me decía que había más en esta situación de lo que parecía. «No quiero que te involucres más de lo necesario». «Él tiene razón», interrumpió el anciano, su voz más firme ahora. «No soy un enemigo, solo quiero que estés a salvo». Su mirada se encontró con la mía, y por un momento sentí que había una conexión entre nosotros, un entendimiento más profundo. El otro oficial suspiró. «Está bien, pero necesitamos que te alejes de aquí por ahora. Vamos a investigar». Mientras se llevaban al anciano, un sentimiento de impotencia me invadió. ¿Era realmente un aviso o solo un desvarío de un hombre perdido en su propia mente? La incertidumbre me carcomía, y mientras los policías hablaban entre ellos, no podía evitar sentir que estaba atrapado en un juego de gato y ratón. ¿Era el anciano un protector o una amenaza real? Las preguntas giraban en mi mente, y el miedo se apoderaba de mi ser mientras me quedaba solo una vez más en ese oscuro apartamento. No podía creer lo que estaba escuchando. Mis manos temblaban mientras miraba a aquel hombre que tan solo unas horas antes había sido un completo extraño, pero que ahora, de alguna manera, despertaba recuerdos ocultos en mi mente. «¿Eres tú, abuelo?», murmuré, mi voz casi un susurro. El anciano me miró con ojos nublados, como si estuviera buscando algo en mi rostro que no podía encontrar. «Carlos, hijo», dijo con voz quebrada, «tienes que escucharme. Hay cosas oscuras aquí». Su mirada se movió nerviosamente, como si temiera que alguien lo estuviera observando. Yo sentía que el suelo se desvanecía bajo mis pies. En un instante, todo lo que pensaba que sabía sobre mi vida, sobre mi nuevo hogar, se desmoronaba. «¿Por qué te fuiste? ¿Por qué apareces ahora?», le pregunté, tratando de mantener la calma a pesar de la tormenta de emociones que bullía en mi interior. «Te busqué. Todos te buscaron. Porque no estaba bien, Carlos. La demencia me llevó lejos de ti, de la familia. Pero ahora…». Su voz se apagó y miró hacia el pasillo oscuro del edificio. «Ellos están detrás de mí. Quieren que me calle». «¿Quiénes? ¿Qué está pasando aquí?», le dije, sintiendo que el pánico comenzaba a apoderarse de mí una vez más. Pero él solo negó con la cabeza, como si el miedo lo paralizara. «Los vecinos, Carlos, no son lo que parecen. Ellos orquestaron todo. Los robos. Quieren que yo desaparezca de nuevo», susurró, su voz apenas audible. De repente, un grito desgarrador resonó en el aire. Miramos hacia la entrada del edificio, donde una mujer corría, su rostro pálido de terror. «¡Ayuda! Por favor, alguien ayúdame», gritó, y en ese momento todo cobró vida. El miedo que había estado acechando en las sombras se materializó en la realidad. «¡Vamos!», grité a mi abuelo, mientras comenzaba a correr hacia la salida. «No podemos quedarnos aquí. Debemos ayudarla». Salimos al pasillo justo a tiempo para ver a varios vecinos saliendo de sus apartamentos, mirándonos con ojos llenos de curiosidad y, por encima de todo, desconfianza. «¿Qué sucede?», preguntó uno de ellos, un hombre corpulento con una mirada inquisitiva. «Ella está en peligro», respondí, señalando hacia la mujer que seguía gritando en la planta baja.
Pero, antes de que pudiera hacer algo, el hombre corpulento me detuvo con un agarre firme en mi brazo. «Eso no es asunto nuestro, Carlos», dijo con voz grave. «Es mejor que te quedes aquí. No puedo quedarme quieto mientras alguien necesita ayuda», protesté, luchando para liberarme de su agarre. En ese momento, mi abuelo se interpuso entre nosotros. «Suéltalo», gritó, su voz resonando en el pasillo. «No tienes idea de lo que está sucediendo aquí». El hombre se sorprendió, pero no soltó mi brazo. «¿Y tú quién crees que eres, viejo? No tienes nada que hacer aquí». De repente, un estallido de risa resonó por el pasillo, como si alguien estuviera disfrutando de nuestra desesperación. Era una risa burlona, y una sombra se proyectó contra la pared. ¿Creen que pueden salvar a alguien? La verdad es que están atrapados en un juego que no entienden, dijo una mujer que apareció de la nada, sus ojos brillando con malicia. «¿Quién eres tú?», pregunté, sintiendo que mi corazón latía con fuerza. «Soy quien decide quién se queda y quién se va», respondió, sonriendo de una manera que me heló la sangre. «Y tú, joven, has hecho una elección muy mala al involucrarte en esto». «Carlos, no te acerques», advirtió mi abuelo, tomando mi brazo con fuerza. Pero ya no podía dar marcha atrás. Sabía que tenía que enfrentar lo que estaba sucediendo, no solo por mí, sino por todos los que estaban siendo amenazados en ese edificio. «Necesitamos unirnos», grité, mirando a los otros vecinos que nos rodeaban. «No podemos dejar que el miedo nos controle. Ellos son los verdaderos intrusos». La mujer rió de nuevo, pero esta vez había algo de incertidumbre en su risa. «¿Y qué piensas hacer, pequeño héroe? ¿Vas a luchar contra nosotros? Suerte con eso». Mi abuelo se acercó un poco más, su mirada fija en la mujer. «Carlos, escucha. No podemos dejarnos llevar por el pánico. Debemos ser inteligentes». «¿Inteligentes? Ellos nos han robado la paz. No podemos quedarnos de brazos cruzados», respondí, sintiendo que la adrenalina corría por mis venas. En ese instante, comprendí que la verdad estaba al alcance de mis manos. No solo se trataba de proteger a mi abuelo, sino de desmantelar la red de manipulación y miedo que había tomado pose de nuestro hogar. «Vamos a luchar, abuelo». «Juntos», dije, sintiendo que el miedo comenzaba a disiparse, reemplazado por una chispa de determinación. La noche apenas comenzaba, y sabía que lo que estaba por venir cambiaría nuestras vidas para siempre.